Hola, muy buenas, saludos a todos, les saluda Eda Redondo. Nosotros somos estudiantes del Centro Tecnológico Universitario CEUTET aquí en Honduras, de la carrera en licenciatura Contaduría Pública y Finanzas. Les vamos a hacer una presentación para la asignatura de Introducción a la Contaduría sobre las características de las sociedades mercantiles en Honduras según el Código de Comercio. Nosotros somos el grupo número 6, nombrado de Z, con 4 integrantes. Tenemos a Axel Márquez, Eda Redondo, Jorge Castillo y René Medina. Como les comentaba, que nosotros les vamos a hacer una presentación sobre las sociedades mercantiles en Honduras según el Código de Comercio. Más que todo, nosotros les vamos a hablar sobre las características de estas sociedades, ¿verdad? Tenemos los tipos de sociedades mercantiles: las sociedades en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Estas sociedades podrán ser de capital variable, ¿verdad? Tenemos la primera, que es la sociedad en nombre colectiva, que dice que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Tenemos algunas de las características de esta sociedad, ¿verdad? Dice que se forma con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella figuren los de todo, se le añadirán las palabras y compañía o otras equivalentes como y asociados y socios y hermanos, ¿verdad? Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás y sin él, ¿verdad? Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a la responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el artículo número 38 del Código del Comercio, ¿verdad? No pueden admitirse otros nuevos, salvo que uno o en otros casos la escritura social disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría, ¿verdad? Cuando la razón social sea la que hubiere servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se agregará a la razón social la palabra sucesores. El uso de la firma social corresponde a todos los administradores, salvo que en la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos. Estos son algunas de las características para esta sociedad, ¿verdad?, en nombre colectivo. La sociedad en comandita simple. Tenemos el concepto que la sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y estará compuesta por uno o varios socios comanditados que respondan de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Las características para esta sociedad dice que los socios comandatarios no podrán examinar el estado y situación de la administración social, sino en las épocas y en la forma prescrita en la escritura constitutiva. Otra de las características dice que los comandatarios asistirán a la junta de socios, si bien no tendrán votos en los acuerdos que signifiquen una intervención en la vida de la sociedad. La razón social se formará con el nombre de uno o más comanditados, y cuando en ella no figuren los de todos estos, se les añadirán las palabras y compañía o otras equivalentes. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura SNC, ¿verdad? Por eso la podríamos identificar cuál es una sociedad en comandita simple. Cualquier persona, ya sea socio comanditario o extraña a la sociedad, que haga figurar o que permita expresa o tácitamente que figure su nombre en la razón social, quedará sujeta a la responsabilidad de los comanditados. En esta misma responsabilidad incurrirán los comanditados cuando se omita la expresión sociedad en comandita o su abreviatura, ¿verdad?, S o en C. Dice que tenemos la siguiente sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que existe bajo una razón social o bajo una denominación y cuyos socios solo están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales, que nunca estarán representadas por títulos valores, pueden cederse, sino en los casos con los requisitos que establece el presente código, ¿verdad?
Las características para poder identificar esta sociedad dice que se formará con el nombre de uno o más socios. Una u otra irán inmediatamente seguidas de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura, ¿verdad? SDRL, que esta es una de las que más conocemos nosotros, la que mayor usualmente se usa en las empresas, ¿verdad? Es esta sociedad. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 25 socios. El capital social no será inferior a 5.000 empiras. Se dividirá en partes sociales que puedan ser de valor y categorías iguales, pero en todo caso serán de 100 empiras o de un múltiplo de 100. La constitución de la sociedad de responsabilidad limitada o el aumento de su capital social no podrán llevarse a cabo mediante suscripción pública. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá subsidiariamente por el monto de las operaciones sociales hasta por el importe de la mayor de las aportaciones. Imaginen, y con esta verdad que dije que responderá subsidiariamente por el monto de las operaciones sociales hasta por el importe mayor de las mayores aportaciones. Imaginen qué gran responsabilidad. Dice que también la acción de la responsabilidad contra los administradores pertenece también a los acreedores sociales. En caso de quiebra lo ejecutará el síndico. Ahora vamos con las características y el concepto de la sociedad anónima. Ven que el concepto de la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y tiene un capital fundacional dividido en acciones, cuyos socios imitan su responsabilidad al pago de lo que hubieran suscrito. Algunas de las características dicen que el capital social no tendrá que ser menor de 25.000 empiras, que esté íntegramente suscrito, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario, que haya 5 socios como mínimo, que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 25% del valor de cada acción pagadera en numerario. La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. Deberá ser distinta de la cualquiera otra sociedad e irá inmediatamente seguida la palabra sociedad anónima o de su abreviatura SA, que también es una de las sociedades que también más sabemos escuchar aquí en nuestro país o las más comunes, la sociedad de responsabilidad limitada y la SA, ¿verdad? Dice que tenemos la otra sociedad es en comandita por acciones. Dije que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que solo están obligados al pago de sus acciones. Algunas de las características dije que la sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más socios comanditados, seguido las palabras y compañía, otra equivalente cuando en ella no figuren las de todo. A la razón social a la denominación en su caso se le agregarán las palabras sociedad en comandita o su abreviatura SNC. El socio comanditado, si solo hubiere uno o la mitad más uno de ellos, si fueren varios, tienen derecho de veto sobre las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria. El capital social estará dividido en acciones, la 10ª parte de las cuales por lo menos deberá ser suscrita por los comanditados, quien no podrán transmitirla sin el consentimiento de la totalidad de los socios de su clase y de la mayoría absoluta de los comanditarios. Las acciones de los comanditados serán siempre nominativas. Creo que esta es la 5ª sociedad comandita por acciones, y esto sería todo, y nos quedamos con una frase. Esas eran algunas de las características de las sociedades mercantiles en el Código de Comercio en Honduras, y nos despedimos con esta frase del profesor de negocios Peter Drucker,
que dice que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, y si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Es una de las frases que más me gusta y más me llama la atención, ¿verdad? Y bien bonita. Entonces, muchas gracias por su gran atención, y esto es todo. Chao.